Existe un momento en las Escrituras que seguramente has leído incontables veces, un relato que parece sencillo, incluso ingenuo, una celebración nupcial en una humilde aldea de Galilea, el vino que se agota, un prodigio que transforma el agua en un licor exquisito, una historia familiar, ¿verdad? Pero, ¿y si te dijera que este episodio oculta una de las verdades más inquietantes del cristianismo? ¿Qué pasaría si la boda en Caná no fuera solo un milagro, sino una revelación que la institución eclesiástica ha intentado silenciar durante 2 milenios? Lo que estás a punto de descubrir no es fantasía, no son meras teorías conspirativas. Es el resultado de un análisis textual riguroso, estudios académicos y tradiciones preservadas en el silencio por comunidades que se niegan a olvidar. Se trata de un detalle que está ahí, a plena vista, oculto para todos. Piénsalo bien. ¿Por qué este iba a ser el primer acto extraordinario de Jesús? ¿Por qué precisamente en una boda? ¿Y por qué María, su madre, ostentaba tanta autoridad sobre los sirvientes de una casa que, teóricamente, no le pertenecía? Durante siglos, estas interrogantes fueron eludidas, ignoradas, sepultadas bajo capas de interpretaciones seguras. Pero hoy, contemplarás la boda de Caná con una perspectiva completamente renovada. Y al finalizar este video, el capítulo 2 del Evangelio de Juan jamás volverá a ser el mismo para ti, porque la realidad es que esta unión en Caná no fue un evento cualquiera. Antiguas tradiciones sugieren algo que los concilios eclesiásticos prefirieron borrar. Manuscritos que quedaron fuera de la compilación canónica apuntan a una realidad distinta. E incluso el texto oficial, al ser examinado con atención, revela fisuras en la narrativa establecida. ¿Alguna vez te has detenido a reflexionar por qué la identidad del novio nunca se revela? A lo largo de todos los evangelios se mencionan nombres: Zaqueo, Ciro, Nicodemo, Lázaro. Pero en la celebración de Caná, el protagonista del evento, el novio, es un espectro sin nombre. ¿Por qué? Y María. María. Ella no solo sugiere una acción a Jesús, ella da órdenes a los sirvientes. Hagan lo que Él les diga. ¿Qué tipo de invitada da órdenes a los sirvientes en una fiesta? ¿Qué autoridad es esa? Los estudios antropológicos sobre las bodas judías del primer siglo revelan detalles fascinantes. En esa cultura, solo la familia más cercana del novio tenía potestad sobre los sirvientes. Únicamente la madre del novio podía intervenir de esa manera en una crisis relacionada con el banquete. Y hubo una crisis. El vino se acabó. Para nosotros hoy, podría parecer una simple incomodidad social, pero en aquel entonces era una humillación devastadora. Era un fracaso público que mancharía la reputación de la familia por generaciones. El novio era el responsable de proveer suficiente vino, y cuando María percibe el problema, actúa de inmediato, no como una invitada, sino como alguien que tenía responsabilidad directa sobre ese evento. Permite que estas piezas de información se asienten por un momento. Una boda, un novio anónimo, María con la autoridad de una anfitriona, Jesús realizando su primer milagro público justo allí. ¿Qué sucedió realmente en la boda de Caná? Esta pregunta ha inquietado a teólogos durante siglos. Algunos simplemente esquivaron el tema. Otros crearon explicaciones que no resisten un análisis cultural e histórico más profundo. Y una minoría, pero valiente, de académicos comenzó a investigar tradiciones que sobrevivieron al margen de la ortodoxia. Y lo que estas tradiciones afirman hará tambalear tus certezas. Porque si lo que has creído toda tu vida sobre este episodio es erróneo, ¿qué más podría serlo? Si la iglesia primitiva decidió moldear esta narrativa de una manera específica, ocultando detalles incómodos, ¿qué otras verdades fueron ajustadas para servir a una agenda institucional? No necesitas renunciar a tu fe para plantear estas preguntas. De hecho, preguntar es un acto de fe. Es confiar en que la verdad es más poderosa que el dogma. Es creer que Dios no teme tu sincera búsqueda de conocimiento. Así que prepárate, porque en los próximos minutos desmantelaremos una de las narrativas más protegidas del cristianismo. Examinaremos el texto bíblico con lupa, sacaremos a la luz tradiciones que fueron silenciadas y te daremos herramientas para que saques tus propias conclusiones, porque la verdad sobre la boda de Caná no está perdida. Siempre ha estado allí, esperando que alguien tenga el coraje de buscar. Empecemos por lo básico. ¿Qué dice realmente la Biblia sobre la boda de Caná? El relato se encuentra en Juan 2:1-11, y es crucial leerlo con atención, palabra por palabra, porque los detalles importan. El texto comienza así: al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea.
y estaba allí la madre de Jesús. Fueron también invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Primera observación. María no fue invitada, ella estaba allí. La construcción gramatical en el griego original sugiere que ya estaba presente, como si fuera parte de la organización. Jesús y los discípulos, ellos fueron los que fueron invitados. Sutil pero significativo. El texto continúa. Y cuando faltó el vino, la madre de Jesús le dijo, «No tienen vino». Jesús le dijo, «Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora». Su madre dijo a los que servían, «Haced todo lo que Él os diga». Aquí tenemos varias capas de extrañeza. Primero, ¿por qué se preocupa María por el vino? Si solo fuera una invitada, no sería su responsabilidad resolver este problema. Lo más natural sería que sintiera vergüenza junto con los demás invitados, pero no que tomara la iniciativa de buscar una solución. Segundo, la respuesta de Jesús. Usa la palabra mujer, que en griego es gine, un término respetuoso pero distante. No es madre. Es como si estuviera estableciendo un límite. ¿Qué tienes conmigo? Literalmente en griego, ¿qué hay entre tú y yo? Esta frase se usa en otros lugares de la Biblia para marcar una separación de responsabilidades. Jesús está diciendo esencialmente, esto no es mi responsabilidad, no es mi problema. Pero si no era su problema, ¿de quién era? Del novio, siempre del novio. Y sin embargo, María ignora la respuesta de Jesús y se dirige directamente a los sirvientes. Haced todo lo que Él os diga. Como si supiera que, a pesar de la resistencia inicial, Jesús terminaría resolviéndolo, como si esta fuera de alguna manera una responsabilidad compartida entre ellos. El milagro ocurre. 6 tinajas de piedra usadas para la purificación ritual judía se llenan con agua, entre 80 y 120 litros cada una. En total, entre 480 y 720 litros de agua que se transforman en vino, y no es cualquier vino. El maestro de banquetes, al probarlo, llama al novio y le dice, «Todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están ebrios, entonces el inferior. Mas tú has guardado el buen vino hasta ahora», le habla al novio. Pero fue Jesús quien proporcionó el vino. Interesante, ¿no? Y el novio, silencio absoluto. No responde, no agradece, simplemente desaparece de la narrativa como si fuera un personaje secundario en su propia fiesta nupcial. Juan concluye diciendo que esta fue la primera de las señales que Jesús hizo. Sucedió en Caná de Galilea y así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Primera señal, primera demostración pública de poder. Y ocurre en una boda donde el novio no tiene nombre. La madre de Jesús actúa como anfitriona, y Jesús resuelve un problema que no era suyo. Ahora veamos las lagunas. Los eruditos bíblicos señalan que el Evangelio de Juan es extremadamente detallista. Menciona nombres, lugares específicos, incluso horas del día. Eran casi las 6 de la tarde. Era casi la hora sexta. Juan no escatima precisión. Pero aquí, en este evento tan significativo, el primer milagro, omite el nombre del novio y también el de la novia. De hecho, la novia ni siquiera es mencionada una sola vez en todo el texto. Es como si la boda fuera solo un telón de fondo, no el evento principal. ¿Por qué? Algunas interpretaciones tradicionales dicen que Juan omitió los nombres para proteger la privacidad de los involucrados, pero eso no tiene sentido. Juan menciona a Lázaro por su nombre y luego describe su resurrección, un evento que ciertamente atraería atención no deseada. Menciona a María Magdalena, a Marta, a Nicodemo, a José de Arimatea. ¿Por qué proteger específicamente al novio de Caná? Otras interpretaciones sugieren que los nombres no eran importantes para el mensaje espiritual del milagro, pero Juan suele dar contexto. Cuando Jesús sana al ciego de nacimiento, Juan menciona que estaba sentado pidiendo limosna. Cuando sana al paralítico, describe que llevaba 38 años allí. Los detalles le importan a Juan, excepto aparentemente cuando se trata de la boda de Caná. La verdad es que esta omisión generó siglos de especulación. Y algunas de estas especulaciones provienen de lugares inesperados, tradiciones orales preservadas en las primeras comunidades cristianas, textos apócrifos que no entraron en el canon oficial, e incluso análisis lingüísticos del texto griego que revelan matices perdidos en las traducciones modernas. Lo que todas estas fuentes sugieren va en contra de todo lo que aprendiste en la escuela dominical. Y es precisamente por eso que necesitamos seguir investigando. Si sientes que esa inquietud crece en tu interior, esa sensación de que finalmente estás haciendo las preguntas correctas, entonces necesitas suscribirte a este canal ahora mismo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a explorar en los próximos minutos es solo la punta del iceberg.
hay docenas de narrativas bíblicas que ocultan verdades similares, capas de significado que fueron suavizadas, ajustadas o completamente reinterpretadas a lo largo de los siglos. Y aquí, en este espacio, nos comprometemos a investigar estas verdades con seriedad, respeto y valentía intelectual. Así que suscríbete ahora, porque este viaje apenas comienza y no querrás perderte lo que viene después. Profundicemos en el comportamiento de María en la boda de Caná, porque cuanto más lo examinas, más extraño se vuelve. Imagina la escena. Una fiesta de bodas en la Galilea del primer siglo. Las bodas judías de esa época eran eventos comunitarios masivos. No duraban unas pocas horas, sino días, a veces una semana entera. La familia del novio era responsable de alimentar y entretener a decenas, a veces cientos, de invitados durante todo este periodo. Era una demostración pública de prosperidad y generosidad. Y fallar en esta demostración era una vergüenza que marcaría a la familia por generaciones. Los estudios antropológicos de la cultura del Mediterráneo antiguo muestran que el honor y la vergüenza eran los pilares de la estructura social. Tu reputación lo era todo. Así que, cuando el vino se agota en medio de la fiesta, no es solo un problema logístico, es una catástrofe social. ¿Y quién se da cuenta primero? María, no los sirvientes que deberían haber estado monitoreando los suministros. No el maestro de banquetes, responsable de coordinar el servicio, María, y ella no solo se da cuenta, actúa de inmediato para resolverlo. Esto nos dice algo fundamental. María estaba prestando atención a los detalles operativos del banquete. Estaba monitoreando como alguien que tenía responsabilidad directa sobre el evento. La investigación sobre la estructura familiar judía en el periodo del Segundo Templo indica que las madres tenían un papel central en la organización de las bodas, especialmente las de sus propios hijos. La madre del novio era esencialmente la coordinadora del evento, supervisaba la comida, la bebida, la comodidad de los invitados, exactamente lo que María está haciendo en Caná. Pero hay más. Cuando María identifica el problema, no vas a hablar con el maestro de banquetes, no busca al novio. Va directamente a Jesús, como si él fuera la persona indicada para resolver esa crisis, como si él, de alguna manera, tuviera responsabilidad sobre el éxito de ese evento. Y la respuesta de Jesús es reveladora. Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no ha llegado mi hora. Pausamos aquí. Mi hora es una frase que Juan utiliza varias veces en su evangelio, refiriéndose siempre al momento de la crucifixión y glorificación de Jesús. Es un término teológico técnico. Jesús está diciendo: no es el momento de revelar quién soy realmente. Pero, ¿por qué asociaría hacer vino en una fiesta con revelar su identidad mesiánica? ¿Por qué sería esto tan significativo? A menos que no fuera solo una fiesta, a menos que ese momento específico, ese lugar específico, tuviera una profunda significación personal para Jesús, algo que haría que un milagro allí fuera particularmente revelador. María, sin embargo, insiste, y esto es crucial, no acepta la negativa. Va a los sirvientes y dice: haced todo lo que él os diga. ¿Qué autoridad tenía María para dar órdenes a los sirvientes? Los análisis de la jerarquía doméstica en las casas galileas del primer siglo muestran que los sirvientes obedecían una cadena de mando clara. Primero el amo de la casa, luego la esposa del amo, luego los hijos adultos. Los invitados no daban órdenes a los sirvientes, nunca, a menos que no fueran solo invitados. Y los sirvientes obedecen inmediatamente sin cuestionar, como si estuvieran acostumbrados a recibir instrucciones de María, como si ella fuera una figura de autoridad reconocida en esa casa. Hay otro detalle fascinante. El texto dice que María estaba allí antes de que llegara Jesús. En el griego original, la construcción sugiere que ella ya estaba presente, posiblemente involucrada en los preparativos. Jesús y los discípulos llegaron más tarde como invitados. ¿Por qué llegaría María primero? ¿Por qué estaría allí desde el principio? Las tradiciones preservadas en algunos textos patrísticos, escritos de los primeros padres de la Iglesia, mencionan que María tenía una relación cercana con la familia de Caná. Algunas de estas tradiciones sugieren lazos familiares, otras insinúan algo diferente. Pero lo más interesante es el silencio institucional sobre estas tradiciones. Muchos textos patrísticos fueron preservados, copiados y estudiados intensamente. Pero aquellos que especulaban sobre la naturaleza exacta de la participación de María en Caná fueron curiosamente menos copiados, menos estudiados, como si hubiera incomodidad en explorar este tema demasiado profundamente. ¿Qué sabían ellos que nosotros no sabemos?
Hay un paralelo interesante en otro momento del ministerio de Jesús. En la boda de Caná, María toma la iniciativa y Jesús resiste inicialmente, pero luego actúa. En la crucifixión, María está al pie de la cruz y Jesús, desde la cruz, le dice: «Mujer, he ahí tu hijo», refiriéndose a Juan, y a Juan: «He ahí tu madre». De nuevo, mujer, no madre. Un distanciamiento respetuoso pero deliberado. Los académicos señalan que Juan, al escribir su evangelio, crea conexiones intencionales entre el principio y el fin del ministerio de Jesús. La primera señal en Caná y la última señal en la cruz están teológicamente enlazadas. En ambas, María está presente. En ambas, Jesús la llama mujer. En ambas hay vino. En Caná, vino de celebración. En la cruz, vino amargo ofrecido a Jesús. Es como si Juan dijera: «Si entiendes Caná, entenderás la cruz», y viceversa. Pero ¿qué quería que entendiéramos exactamente? La clave puede estar en lo que Juan no dice. En las omisiones deliberadas, en el novio sin nombre, en la novia que nunca aparece, en María actuando como anfitriona sin ser presentada como tal, en Jesús realizando su primer milagro público en un contexto curiosamente íntimo y doméstico. Todas estas piezas forman un rompecabezas, y cuando empiezas a armarlo, la imagen que emerge es perturbadora. Especialmente si te enseñaron toda tu vida que Jesús era célibe, que su misión era puramente espiritual, que las relaciones románticas o familiares estaban fuera de cuestión. Pero, ¿y si esa no es toda la historia? ¿Y si la boda de Caná es en realidad un registro cuidadosamente codificado de algo que los primeros cristianos sabían, pero que generaciones posteriores decidieron borrar? Ahora, adentrémonos en el griego. Porque la Biblia que lees en español ha pasado por múltiples capas de traducción y en cada capa se tomaron decisiones. Las palabras se suavizaron, se perdieron matices. El Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego koine, el griego común hablado en el Imperio Romano del primer siglo. Y cuando examinamos el texto griego de Juan 2:11, encontramos detalles fascinantes que simplemente no sobreviven a la traducción. Empecemos con la primera frase. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. En español parece un simple marcador temporal. 3 días después de algo, pero ¿después de qué? Juan acaba de narrar la llamada de los primeros discípulos. 3 días después de eso hay una boda. Pero en griego, si es al tercer día, tiene resonancias mucho más profundas. Es una frase cargada de significado teológico. El tercer día es cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Es un número simbólico de plenitud y revelación divina. Juan utiliza esta frase intencionalmente, señalando a los lectores: presten atención. Algo importante está a punto de suceder. Luego tenemos la descripción de María estando allí. En griego es endekei emeter tu iesou. La conjugación verbal indica un estado continuo. Ella no llegó. Ya estaba presente, lo que refuerza nuestro análisis anterior. María no fue invitada como los demás. Ella era parte de la estructura del evento. Ahora, la parte crucial, cuando María le dice a Jesús: «No tienen vino». La frase griega es «oi non ouch echusin». No es «el vino no tienen». Es una simple afirmación, fáctica, pero el tono implica expectativa. No es «aquí hay un problema». Es «tenemos un problema aquí que necesita ser resuelto». El «nosotros» está implícito en la estructura de la frase y en la respuesta de Jesús. Palabra por palabra, ¿qué entre tú y yo, mujer? Esta frase, tiemoi kai soi, gune, es una expresión idiomática hebrea transliterada al griego. Aparece varias veces en el Antiguo Testamento y siempre marca una separación de responsabilidades o esferas de influencia. Se usa cuando alguien quiere decir «esto no me concierne» o «no te interpongas en mi camino». Pero aquí está el detalle interesante. Cuando esta frase se usa entre miembros cercanos de la familia, a menudo indica no un distanciamiento absoluto, sino una negociación de roles. Es como si Jesús estuviera diciendo: «Me estás poniendo en una posición difícil, sabes lo que estás pidiendo». Y María responde no a Jesús, sino a los sirvientes, como si la negociación se hubiera resuelto. Como si supiera que, a pesar de la resistencia, Jesús haría lo necesario porque al final era necesario para la familia, para el honor, para evitar la vergüenza pública. Ahora vayamos a la palabra yin, mujer. En las traducciones modernas suena dura, distante, pero en el griego koine, yin, era en realidad un término de respeto. No era ofensivo.
Jesús usa la misma palabra al hablarle a María desde la cruz y al hablar con otras mujeres a lo largo de los evangelios, siempre con respeto. Pero también era un término formal, no íntimo, no madre, meter, no mamá, mama. Era una forma de establecer una distancia profesional, incluso dentro de una relación familiar. ¿Por qué Jesús necesitaría establecer esta distancia? Los análisis literarios sugieren que Juan está creando una separación teológica. El Jesús de la fe, el Mesías, el Hijo de Dios, está en tensión con el Jesús histórico, el Hijo de María, miembro de una familia humana. Y Caná es el momento en que estas dos identidades comienzan a chocar, porque realizar ese milagro significaba exponerse. Significaba comenzar a revelar quién era realmente. Y en un entorno tan específico, una boda en un pueblo pequeño rodeado de familia y amigos, esta revelación tendría consecuencias personales inmediatas. Jesús estaba diciendo esencialmente: si hago esto, mi vida privada termina. ¿Entiendes lo que estás pidiendo? Y María: sí, pero es necesario. Luego tenemos la descripción del vino. El maestro de banquetes lo prueba y le dice al novio: tú has guardado el buen vino hasta ahora. En griego, site terekas ton oinon ton kalon geos arti. El verbo tereo significa guardar, preservar, mantener a salvo. No es solo te abstuviste de servir, es guardaste intencionalmente. Implica planificación, cuidado deliberado. El maestro de banquetes está alabando al novio por una estrategia inteligente: servir primero el vino inferior cuando los invitados son menos discernientes y luego sacar el mejor. Pero, ¿quién planeó esto realmente? Jesús a través del milagro. Y el novio no responde, no corrige al maestro de banquetes diciendo: en realidad no fui yo. Simplemente silencio. ¿Por qué? Porque aceptar el crédito por el milagro habría sido natural. Porque el milagro lo estaba beneficiando directamente de alguna manera. Los estudiosos de la narrativa joánica señalan que Juan utiliza frecuentemente la ironía dramática, situaciones en las que los personajes dicen una cosa, pero el lector sabe algo más. El maestro de la fiesta elogia al novio sin saber que el verdadero proveedor del vino está allí, en silencio. Pero ¿qué pasaría si no fuera solo ironía? ¿Qué pasaría si también fuera verdad literal? ¿Y si el novio estuviera allí y el vino fuera realmente para él, pero la identidad del novio fuera exactamente lo que Juan eligió no revelar explícitamente? Algunas tradiciones textuales antiguas preservadas en comentarios patrísticos y variantes de manuscritos sugieren que los primeros lectores del Evangelio de Juan sabían algo que nosotros no sabemos: que existía un contexto compartido, una información implícita que hacía que la omisión del nombre del novio no fuera un fallo narrativo, sino una elección literaria deliberada, como cuando alguien cuenta una historia y omite un detalle obvio porque todo el mundo ya lo sabe. Así fuimos a ese restaurante y no necesitas decir cuál porque tu oyente ya sabe a cuál te refieres. Juan escribió para una comunidad específica. Y es posible que para esa comunidad, la identidad del novio de Caná fuera de conocimiento común, algo que no necesitaba ser dicho explícitamente. Pero entonces llegó la institucionalización, los concilios, la estandarización doctrinal, y de repente ese conocimiento común se volvió inconveniente. Ahora, quiero saber de ti. Después de todo lo que hemos examinado hasta ahora, el comportamiento de María, las lagunas en el texto, los detalles en el griego original, ¿qué estás pensando? ¿Puedes ver lo que Juan podría haber estado tratando de comunicar de manera velada? Escribe en los comentarios tu reflexión honesta. No tengas miedo de decir, no lo sé, o estoy confundido. Este viaje trata de hacer preguntas, no de tener todas las respuestas. Tu perspectiva importa, y quiero construir esta investigación contigo. Cuando hablamos de evangelios apócrifos, debemos aclarar algo importante. No hablamos de libros falsos o inventados. Apócrifo significa oculto o secreto en griego. Estos textos son documentos históricos reales escritos en los primeros siglos del cristianismo que simplemente no fueron incluidos en el canon oficial de la Biblia. ¿Por qué? Las razones varían. Algunos fueron considerados teológicamente problemáticos. Otros fueron utilizados por grupos que la Iglesia institucional consideraba heréticos.
y algunos simplemente fueron olvidados, copiados con menos frecuencia hasta que desaparecieron. Pero algunos sobrevivieron, y cuando los examinamos, encontramos tradiciones alternativas sobre Jesús que son fascinantes. Empecemos con el Evangelio de Felipe, descubierto en 1945 en Nag Hammadi, Egipto. Es un texto gnóstico del siglo III, pero los estudios sugieren que preserva tradiciones orales mucho más antiguas. En un pasaje específico, el texto habla de 3 mujeres que siempre caminaban con Jesús: María, su madre, su hermana y María Magdalena, la que era llamada su compañera. La palabra utilizada aquí, koinonos en griego, es significativa. Puede traducirse como compañera, socia o consorte. Es una palabra que implica intimidad y una profunda sociedad, no solo una amistad casual. El texto continúa describiendo que Jesús besaba frecuentemente a María Magdalena, y los discípulos se sentían incómodos con esto, preguntando por qué la amaba más que a ellos. Ahora, las tradiciones gnósticas son complejas y simbólicas. Muchos eruditos argumentan que estas descripciones son metafóricas, representando la unión espiritual, no física, y esa es una interpretación válida. Pero hay otra posibilidad. ¿Y si fueran ambas? ¿Y si los gnósticos usaran relaciones humanas reales como símbolos de mayores verdades espirituales? Después de todo, eso es exactamente lo que Juan hace en su evangelio canónico. Utiliza eventos históricos reales, una boda, una tormenta, una salida de pesca, como vehículos para profundas verdades teológicas, historia y simbolismo entrelazados. Otro texto interesante es el Evangelio de María Magdalena, también encontrado en Nag Hammadi. Aquí María aparece como una discípula destacada, alguien que recibió enseñanzas especiales de Jesús que los otros apóstoles no tuvieron. Pedro en el texto se pone celoso y cuestiona por qué Jesús le habría revelado cosas a María que no les reveló a los hombres. Leví, presumiblemente Mateo, defiende a María diciendo: «Si el Salvador la consideró digna, ¿quién eres tú para rechazarla?». Estos textos nos muestran algo importante. En las primeras décadas del cristianismo hubo intensos debates sobre el papel de las mujeres, sobre María Magdalena específicamente, y sobre la naturaleza de su relación con Jesús. Y estos debates no fueron abstractos, fueron personales, cargados de emoción, como si hubiera memorias vivas, tradiciones transmitidas oralmente que chocaban con la narrativa que se estaba estableciendo institucionalmente. Ahora, es crucial enfatizar que los evangelios apócrifos no tienen la misma autoridad histórica que los evangelios canónicos. Fueron escritos más tarde, a menudo por comunidades con teologías específicas. No podemos simplemente aceptar todo lo que dicen como hechos históricos. Pero tampoco podemos ignorarlos por completo porque preservan tradiciones, memorias de comunidades que conocieron a personas que conocieron a los apóstoles. Son como ecos de conversaciones antiguas. Y cuando múltiples textos apócrifos escritos en diferentes lugares por diferentes grupos mencionan una relación especial entre Jesús y María Magdalena, esto merece atención, no como prueba definitiva, sino como evidencia de que esta fue una tradición ampliamente conocida en los primeros siglos, una tradición que finalmente necesitó ser suprimida. ¿Por qué? Bueno, si Jesús tenía una compañera e íntima socia, eso plantea complejas preguntas teológicas sobre su humanidad, sobre el celibato, sobre el papel de las mujeres en el liderazgo de la Iglesia, preguntas que los concilios de los siglos IV y V prefirieron no enfrentar. Así, María Magdalena fue reinterpretada, transformada de discípula destacada en pecadora arrepentida. Una narrativa conveniente que la disminuyó, que la hizo dependiente de la misericordia de Jesús en lugar de una socia en su misión. El Papa Gregorio Magno en el año 591 hizo oficial esta reinterpretación en un sermón, identificando a María Magdalena con la pecadora anónima de Lucas 7 y con María de Betania. 3 mujeres diferentes se fusionaron en una y se definieron principalmente por su pasado pecaminoso. Los eruditos bíblicos modernos reconocen que esta fusión fue un error histórico, pero el daño estaba hecho. Durante 1400 años, María Magdalena fue conocida como una prostituta, no como la apóstol de los apóstoles, título que los primeros padres de la Iglesia como Hipólito de Roma le dieron. Solo en 2016 el Vaticano elevó oficialmente la celebración de María Magdalena a estatus de fiesta, reconociendo su papel apostólico. Pero aún así, la imagen popular permanece distorsionada. Volviendo a los evangelios apócrifos, hay un texto particularmente intrigante llamado Pistis Sophia, Fe-Sabiduría, un diálogo gnóstico del siglo III. En él, María Magdalena es la principal interlocutora de Jesús,
haciendo más preguntas y recibiendo más enseñanzas que cualquier otro discípulo. En un momento dado, Jesús dice: «María, bienaventurada tú, a quien perfeccionaré en todos los misterios de las alturas». Y los discípulos varones se quejan de que María habla demasiado, que domina la conversación. Pedro específicamente expresa irritación hacia ella. Este conflicto entre Pedro y María aparece en múltiples textos apócrifos, y es significativo porque Pedro representa la autoridad institucional. Él es la roca sobre la cual Jesús dijo que construiría su iglesia. María representa algo diferente: conocimiento directo, intimidad personal, revelación mística. Dos tipos de autoridad en tensión, y históricamente sabemos cuál prevaleció. Pero volvamos a la boda en Caná. ¿Hay algún texto apócrifo que hable específicamente de este evento? No directamente, pero hay referencias intrigantes en escritos patrísticos. Orígenes de Alejandría, en el siglo III, menciona en un comentario que algunos interpretaron la boda en Caná como la boda de Jesús mismo, pero él descarta rápidamente esta idea como absurda. Lo interesante es que sintió la necesidad de refutarla, lo que significa que la interpretación existía. Era lo suficientemente conocida como para que Orígenes necesitara refutarla. Tertuliano, otro antiguo padre de la Iglesia, también hace referencias vagas a interpretaciones carnales de la boda en Caná que necesitaban ser corregidas. ¿Por qué tantos teólogos cristianos primitivos se preocuparon por refutar una interpretación que supuestamente nunca existió? La respuesta puede ser simple: porque la interpretación existía y estaba ampliamente difundida. Quizás incluso fue la interpretación original transmitida oralmente por quienes conocieron a Juan. Pero a medida que el cristianismo se institucionalizó, a medida que el celibato clerical se convirtió en doctrina, esta interpretación se volvió inconveniente, así que fue silenciada, no por la destrucción violenta de textos, aunque eso también sucedió en algunos casos, sino por algo más sutil. Simplemente dejar de copiar, dejar de comentar, dejar de enseñar hasta que después de generaciones el recuerdo se perdió. Pero los recuerdos perdidos a veces se recuperan. Y cuando encontramos fragmentos de ellos en textos antiguos, en tradiciones orales preservadas en comunidades marginales, en análisis lingüísticos de evangelios canónicos, emerge un patrón que sugiere que los primeros cristianos sabían algo sobre Jesús que las generaciones posteriores eligieron olvidar. Para comprender plenamente la boda en Caná, debemos entender cómo funcionaban las bodas judías en el siglo I. Porque cuando colocamos el evento en su contexto cultural apropiado, los extraños detalles comienzan a tener sentido. Las bodas judías de esa época eran procesos largos y elaborados. Comenzaban con el compromiso, erusín en hebreo, que era legalmente vinculante. La pareja era considerada legalmente casada, aunque aún no vivían juntos. Este periodo de compromiso podía durar 1 año o más. Durante este tiempo, el novio preparaba un hogar para recibir a su novia. Por lo general, construía una habitación adicional en la casa de su padre, una tradición que Jesús menciona en Juan 14. 2. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, os lo habría dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Cuando todo estaba listo, ocurría la ceremonia de la boda, Nisuin. Y esta ceremonia iba seguida de un banquete que duraba 7 días. No unas pocas horas, 7 días completos de celebración. El novio era responsable de todo: comida, bebida, entretenimiento, alojamiento para los invitados que venían de lejos. Era una demostración masiva de hospitalidad y prosperidad, y el vino era especialmente importante. Estudios de la cultura mediterránea antigua muestran que el vino no era solo una bebida. Era un símbolo de alegría, prosperidad y bendición divina. La abundancia de vino significaba la bendición de Dios sobre el matrimonio. Quedarse sin vino antes del final de la fiesta era, por lo tanto, un desastre en múltiples niveles. Era un fracaso en la hospitalidad, una grave ofensa en la cultura mediterránea. Era un signo de mala gestión, sugiriendo que el novio no tenía la capacidad de mantener a su familia, y se consideraba un mal presagio, como si Dios no estuviera bendiciendo esa unión. La vergüenza sería pública y duradera. Esa boda sería recordada para siempre como aquella en la que se acabó el vino. Ahora, ¿quién era el responsable de prevenir esto? El novio y su familia inmediata, especialmente la madre del novio, que tradicionalmente supervisaba los preparativos y la gestión de la fiesta, lo que nos trae de vuelta a María. María actúa exactamente como actuaría la madre del novio. Ella monitorea los suministros,
Cuando identifica el problema, actúa inmediatamente para proteger el honor de la familia. No consulta al maestro de la fiesta. No busca al novio. Va directamente a la solución. Y la solución es Jesús. ¿Por qué sería Jesús la persona natural para resolver una crisis de vino en una boda si no fuera su boda? Hay otro detalle cultural importante. En las bodas judías del siglo I, el novio tenía un papel específico durante la fiesta. Él era el anfitrión supremo. Circulaba entre los invitados, asegurándose de que todos fueran bien atendidos. Él era la cara de la hospitalidad. ¿Y dónde está el novio durante la crisis del vino en Caná? Silencioso, invisible. Pero Jesús actúa. Y cuando el maestro de la fiesta prueba el vino milagroso, va al novio y lo elogia por haber guardado el mejor vino hasta ahora. El novio no lo corrige. Acepta el elogio en silencio. ¿Sería esto una mera coincidencia? ¿O sería porque el novio y Jesús eran la misma persona? Los eruditos bíblicos debaten intensamente esta posibilidad. La mayoría la rechaza, argumentando que si Jesús fuera el novio, Juan lo habría dicho explícitamente. Pero otros señalan que Juan frecuentemente usa la ironía y el ocultamiento narrativo, diciendo verdades de manera velada para aquellos que tienen oídos para oír. Hay un precedente bíblico para esto. Jesús mismo enseñaba a través de parábolas específicamente para ocultar verdades a aquellos que no estaban listos para entenderlas. A vosotros se os ha dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los demás se les habla en parábolas. Lucas 8:10. ¿Y si Juan estuviera haciendo lo mismo? Contando la historia de una manera que los de dentro de la comunidad entenderían, pero dejando suficiente ambigüedad para proteger información sensible. Había razones prácticas para esto. El Evangelio de Juan probablemente se escribió entre los años 90 y 100 de la era común. En este momento, los cristianos comenzaban a enfrentar una persecución romana más intensa. Los documentos cristianos podían ser confiscados y utilizados como evidencia contra la comunidad. Si el Evangelio contenía información que pudiera usarse para deslegitimar a Jesús, como el matrimonio, algo que algunos en la cultura romana podrían interpretar como diluir su divinidad, eso podría ser peligroso. Así que Juan pudo haber optado por contar la historia en forma codificada. Para aquellos que conocían los detalles eran suficientes. María actuando como la madre del novio, Jesús resolviendo la crisis del vino, el novio sin nombre que acepta el crédito por el milagro. Para los de fuera, era solo una bonita historia sobre un milagro en una boda. Pero había otra razón. Quizás más importante para la ambigüedad, la tradición rabínica. Los rabinos judíos a menudo enseñaban a través de preguntas sin respuesta. Dejaban lagunas intencionales en sus narrativas para obligar al oyente a pensar, a investigar, a buscar capas más profundas de significado. Es posible que Juan, escribiendo para una audiencia con mentalidad judía, estuviera utilizando la misma técnica. Las lagunas no son fallos. Son invitaciones a mirar más de cerca, a hacer preguntas incómodas, a no aceptar pasivamente la interpretación superficial. Y cuando hacemos esas preguntas, cuando examinamos los detalles culturales, cuando colocamos el evento en su contexto histórico apropiado, surge una posibilidad. Una posibilidad que la iglesia institucional prefirió no explorar. Si la boda en Caná fue de hecho la boda de Jesús, la siguiente pregunta obvia es, ¿con quién? Los evangelios canónicos no dan una respuesta explícita, pero cuando examinamos el patrón de presencia femenina en la vida de Jesús, un nombre aparece consistentemente: María Magdalena. ¿Quién era María Magdalena? Los evangelios la describen como una de las seguidoras más devotas de Jesús. Lucas 8:2 menciona que fue una de las mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades, específicamente que 7 demonios habían salido de ella. Esta descripción fue posteriormente interpretada como evidencia de posesión demoníaca o pecado sexual, pero los análisis lingüísticos sugieren algo diferente. En la literatura judía de la época, 7 demonios era frecuentemente un código para la completitud de la aflicción. No necesariamente posesión literal, sino un profundo sufrimiento de cualquier tipo. Podría ser enfermedad física, trauma psicológico u opresión social. Lo que sabemos con certeza es que después de este episodio de curación o liberación, María Magdalena se convirtió en parte del círculo íntimo de Jesús.
Y aquí está el detalle crucial. Se la menciona por nombre más veces en los evangelios que la mayoría de los apóstoles varones. Aparece en los 4 evangelios, y en los 4 está presente en los momentos más importantes: la crucifixión, el entierro y la resurrección. De hecho, María Magdalena es la primera testigo de la resurrección. En Juan 20, Jesús aparece primero a ella, no a Pedro, no a Juan, a María, y la llama por su nombre María, y ella responde: Raboni, maestro mío. Hay una intimidad innegable en esta escena. El Jesús resucitado en su primer momento de aparición humana elige aparecerse a María en un jardín, a solas al amanecer. Es una escena cargada de simbolismo. El jardín como el Edén, el amanecer como un nuevo comienzo, María como la nueva Eva, siendo testigo del nacimiento de una nueva creación. Pero también es una escena de profunda intimidad humana. Él dice su nombre de una manera específica. Ella reconoce su voz de inmediato y su primera reacción es tratar de tocarlo, un gesto que sugiere una familiaridad física previa. Jesús dice: no me toques, en griego original, mi hapto, que literalmente significa no me retengas o no te aferres a mí, sugiriendo que intentó abrazarlo, retenerlo, quizás como uno abraza a alguien que ama y a quien creía haber perdido para siempre. Los eruditos debaten el significado teológico de esta frase, pero el significado humano es claro. Había una relación allí, una relación marcada por el afecto, la confianza y la intimidad. Ahora conectemos los puntos. María Magdalena es descrita como una de las mujeres que servían a Jesús y a los discípulos con sus propios recursos. Lucas 8.3. La palabra griega utilizada es diakonein, servir, ministrar, proveer. Sugiere que tenía recursos financieros y los usaba para apoyar el ministerio. ¿De dónde vendría esta riqueza? Algunas tradiciones sugieren que era de una familia adinerada de Magdala. Otras especulan que tenía su propia fuente de ingresos, pero hay otra posibilidad raramente considerada. Podría estar utilizando recursos familiares compartidos como lo haría una esposa. En la cultura judía del siglo I, las mujeres solteras rara vez viajaban con grupos de hombres. Sería escandaloso, pero las esposas podían acompañar a sus maridos, especialmente en peregrinaciones religiosas o misiones de enseñanza. Y aquí hay algo fascinante. Los evangelios mencionan que Jesús y sus discípulos eran invitados frecuentemente a las casas de la gente. Pero cuando llegan, ¿quién los recibe? A menudo mujeres. Marta y María en Betania, María madre de Juan Marcos en Jerusalén. Y María Magdalena está constantemente presente en estas escenas domésticas, no como sirvienta, sino como coanfitriona. Hay un pasaje intrigante en Lucas 10:38 a 42. Jesús entra en un pueblo y una mujer llamada Marta lo recibe en su casa. Su hermana María se sienta a los pies de Jesús, escuchando sus enseñanzas. Marta se queja de que María no ayuda con el trabajo doméstico. Muchos eruditos identifican a esta María como María de Betania, no María Magdalena. Pero las tradiciones patrísticas antiguas a veces las fusionan, sugiriendo quizás que eran la misma persona o que hubo confusión intencional en la transmisión oral para proteger identidades. Lo interesante es el comportamiento de María. Sentarse a los pies de un rabino era la posición clásica de un discípulo, pero más que eso, era una posición de intimidad, permitida solo a miembros de la familia cercana o a estudiantes formalmente aceptados. Y Jesús la defiende. Cuando Marta se queja, Jesús dice: María ha escogido la mejor parte que no le será quitada. La mejor parte, agate meris en griego, puede significar la porción más grande, como en una herencia o el mejor papel. María eligió el papel de discípula, de aprendiz, de compañera intelectual y espiritual, y Jesús valida públicamente esta elección. En una cultura donde las mujeres rara vez recibían enseñanzas de la Torá, esto era revolucionario. Pero fue más que revolucionario, fue personal. Porque enseñar a tu esposa, compartir conocimiento sagrado con ella, elevarla como compañera intelectual y espiritual, esto no solo era aceptado en la cultura judía, sino que se esperaba. Era parte del ideal matrimonial entre personas devotas. El Talmud, compilado siglos después pero que refleja tradiciones antiguas, habla de la importancia de que un hombre enseñe a su esposa. Quien enseña a su hija la Torá es como si le enseñara frivolidades, dijeron algunos rabinos conservadores, pero otros, más liberales, argumentaron que enseñar a la esposa era una obligación sagrada. Jesús claramente pertenecía a la segunda categoría.
Y si María Magdalena fue su discípula más devota, su primera testigo de la resurrección, su compañera constante en el ministerio, apoyándolo financieramente y permaneciendo a su lado hasta la muerte, y más allá, ¿qué nos dice esto? Para algunos no dice nada definitivo. Todo esto podría explicarse como una profunda devoción discipular sin implicaciones románticas o maritales. Pero para otros, el patrón es innegable, y cuando se combina con la evidencia de las bodas de Caná, con tradiciones preservadas en textos apócrifos, con la necesidad histórica de la Iglesia institucional de redefinir a María Magdalena como una pecadora en lugar de una socia, emerge una imagen coherente. Una imagen de una mujer que fue esposa, discípula, testigo y apóstol, y que tuvo que ser borrada sistemáticamente de la historia para proteger una narrativa de celibato que sirvió a los intereses institucionales de la Iglesia medieval. Para entender por qué la posibilidad de que Jesús estuviera casado es tan controvertida, necesitamos entender cómo se desarrolló la doctrina del celibato en la Iglesia. Aquí está el hecho sorprendente. En los primeros siglos del cristianismo, el celibato clerical no era obligatorio. De hecho, ni siquiera era común. El propio Pedro, considerado el primer papa, estaba casado. Lo sabemos porque los evangelios mencionan a su suegra. Mateo 8:14. Pablo en 1 Corintios 9:5 se refiere al derecho de los apóstoles a llevar consigo una esposa creyente, al igual que los demás apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. Cefas siendo otro nombre para Pedro. Por lo tanto, en los primeros años de la Iglesia era perfectamente normal que los líderes cristianos estuvieran casados. ¿Cuándo cambió esto y por qué? El cambio fue gradual, ocurriendo a lo largo de varios siglos. Pero los factores principales fueron teológicos, prácticos y políticos. Teológicamente hubo una influencia creciente de la filosofía griega, particularmente el neoplatonismo, que veía el cuerpo físico como inferior a lo espiritual. Esta perspectiva no era originalmente judía. El judaísmo celebra la creación física, incluida la sexualidad dentro del matrimonio, como algo bueno y bendecido por Dios. Pero a medida que el cristianismo se extendió por el mundo greco-romano, absorbió conceptos filosóficos locales. La idea de que la virginidad era más pura que el matrimonio comenzó a ganar terreno. Pablo contribuyó a esto, aunque de manera matizada. En 1 Corintios 7, escribe que sería bueno que todos permanecieran solteros como él, pero reconoce que cada uno tiene su propio don de Dios y que es mejor casarse que arder en pasión. Pablo no estaba condenando el matrimonio. Estaba diciendo que dadas las circunstancias de persecución y la expectativa del inminente regreso de Cristo, podría ser más práctico permanecer soltero. Era un consejo contextual, no un mandamiento universal. Pero las generaciones posteriores interpretaron estas palabras como una elevación del celibato por encima del matrimonio. Los factores prácticos también influyeron. A medida que la Iglesia se institucionalizó más, surgió la cuestión de la herencia. Los obispos casados podrían intentar transmitir sus cargos a sus hijos, creando dinastías eclesiásticas. Las propiedades de la Iglesia podrían fragmentarse a través de herencias familiares. El celibato obligatorio resolvió estos problemas. Aseguró que la lealtad del clero fuera exclusivamente a la institución, no a la familia, y mantuvo intactas las propiedades y recursos eclesiásticos. Fue en el Concilio de Elvira, alrededor del año 306, cuando vemos la primera legislación formal que exige que el clero se abstenga de las relaciones conyugales. Pero incluso esto no fue universalmente aceptado o practicado. El celibato obligatorio solo se convirtió en ley oficial en la Iglesia Católica Romana en el Concilio Lateranense II en 1139, más de 1000 años después de Jesús. Pero aquí está el problema. Si la Iglesia estaba construyendo una doctrina de celibato clerical obligatorio, basándola en la supuesta pureza superior de la virginidad, entonces la posibilidad de que Jesús mismo hubiera estado casado sería problemática, no imposible de reconciliar teológicamente. Después de todo, Jesús era plenamente humano y plenamente divino, y su humanidad incluiría experiencias humanas normales, pero sería inconveniente para la narrativa que se estaba construyendo. Sería más simple, más limpio si Jesús fuera presentado como perpetuamente célibe, un modelo para los sacerdotes célibes de la Iglesia medieval. Y así, a lo largo de los siglos, cualquier tradición que sugiriera el matrimonio de Jesús fue silenciada no por decreto oficial explícito,
No hay un concilio que diga que Jesús definitivamente no estaba casado, sino por omisión, por evitar el tema, por reinterpretar pasajes ambiguos de maneras que excluyeran la posibilidad. Las bodas de Caná se convirtieron solo en una historia sobre un milagro. María Magdalena se convirtió en una prostituta arrepentida, y la completa humanidad de Jesús, incluida la posibilidad de relaciones íntimas, de pareja romántica, de experimentar el amor humano en su totalidad, fue suavemente borrada. Esto no significa que hubo una conspiración maliciosa. La mayoría de los líderes eclesiásticos a lo largo de la historia actuaron con sinceridad, haciendo lo que creían que era mejor para proteger la fe. Pero la sinceridad no es lo mismo que la precisión histórica. Y ahora, 2000 años después, estamos en posición de hacer preguntas que nuestros antepasados no pudieron hacer. Tenemos acceso a manuscritos antiguos descubiertos solo en el último siglo. Tenemos herramientas de análisis lingüístico e histórico que no existían antes. Tenemos libertad académica para explorar posibilidades sin temor a la herejía. Y cuando usamos estas herramientas, cuando hacemos estas preguntas, cuando miramos la evidencia con ojos nuevos, emerge una imagen diferente de Jesús, no menos divina, no menos santa, sino quizás más completamente humana. Antes de continuar, necesito saber algo. ¿Desde dónde estás viendo este video? Escribe en los comentarios tu ciudad, tu país. Porque esta búsqueda de la verdad está sucediendo a nivel mundial, en todos los continentes, en todos los idiomas. Las personas se hacen las mismas preguntas, cuestionan las mismas narrativas, y quiero ver hasta dónde ha llegado esta ola de despertar. Así que, ¿desde dónde me estás viendo en este preciso momento? Los primeros siglos del cristianismo estuvieron marcados por una extraordinaria diversidad. Había docenas de evangelios circulando, múltiples interpretaciones de quién era Jesús y qué significaban sus enseñanzas. Las comunidades cristianas en diferentes regiones practicaban la fe de maneras radicalmente distintas. Esta diversidad no era caos, era riqueza. Reflejaba la complejidad de la experiencia humana con lo divino. Pero a medida que el cristianismo creció y se institucionalizó, especialmente después de convertirse en la religión oficial del Imperio Romano bajo Constantino, en el año 313 de nuestra era, hubo una creciente presión por la uniformidad. Uniformidad teológica, uniformidad litúrgica, uniformidad narrativa. Y fue en los concilios ecuménicos, grandes reuniones de obispos para decidir cuestiones doctrinales, donde se forjó esta uniformidad. El más famoso es el Concilio de Nicea en el año 325 de nuestra era, convocado por Constantino. Reunió a unos 300 obispos de todo el imperio para resolver controversias sobre la naturaleza de Cristo, particularmente el debate entre Arrio y Atanasio sobre si Jesús fue creado o eterno. Lo que surgió fue el Credo de Nicea, una declaración formal de fe que definía la ortodoxia cristiana. Cualquier cosa fuera de este credo era herejía. Pero lo que no se discute a menudo es el proceso por el cual se llegó a este credo. No fue una revelación divina directa. Fue debate humano, negociación política, compromiso teológico. Constantino presidió personalmente partes del concilio y tenía claros intereses políticos. Quería una religión unificada que pudiera unificar su imperio. La diversidad teológica significaba una posible división. Por lo tanto, hubo presión institucional hacia la uniformidad. Y parte de esta uniformización implicó decidir qué textos eran escritura inspirada y cuáles no. El canon del Nuevo Testamento, tal como lo conocemos hoy, no se finalizó formalmente hasta el Concilio de Cartago en el año 397 de nuestra era. Antes de eso, diferentes comunidades cristianas usaban diferentes colecciones de textos. Algunas incluían el Evangelio de Tomás, otras usaban el Pastor de Hermas. El Apocalipsis de Pedro era ampliamente leído y había muchos otros evangelios, Hechos de los Apóstoles, epístolas que eran considerados útiles, inspiradores o verdaderos por varias comunidades. Lo que hicieron los concilios fue crear una lista oficial. 27 libros en el Nuevo Testamento, nada más. Pero, ¿cuáles fueron los criterios? Los textos aceptados oficialmente debían: 1. Tener autoría apostólica o una conexión cercana con los apóstoles. 2. Ser ampliamente utilizados en las iglesias. Y 3. Ser teológicamente coherentes con la fe ortodoxa. El tercer criterio es el problemático, porque la fe ortodoxa ya había sido definida por los mismos obispos que ahora elegían qué textos apoyaban esa fe. Era un razonamiento circular.
Los textos que presentaban a Jesús de maneras que no encajaban con la ortodoxia emergente fueron excluidos, no necesariamente porque fueran falsos o inventados, sino porque eran inconvenientes. Los evangelios gnósticos que enfatizaban el conocimiento místico directo sobre la autoridad institucional. Textos excluidos que presentaban a María Magdalena como una líder prominente. Narrativas marginadas que sugerían que Jesús tenía profundas relaciones humanas, incluido posiblemente el matrimonio. Silenciadas. Y aquí está el punto crucial. Los concilios no solo decidieron lo que sería canónico, también influyeron en cómo se interpretarían los textos canónicos. Tomemos las bodas de Caná. El texto de Juan fue aceptado en el canon, pero se desalentó la interpretación de que pudiera ser la boda de Jesús, no por un cuidadoso análisis textual, sino porque no encajaba con la narrativa teológica que se estaba construyendo. De manera similar, el papel de María Magdalena en los evangelios canónicos fue reinterpretado. Estaba allí en el texto, imposible de eliminar, pero su importancia se vio disminuida a través de sermones, comentarios y tradición oral controlada por la jerarquía eclesiástica. Es importante entender, no estamos hablando de conspiración en el sentido moderno. No hubo reuniones secretas donde los obispos decidieron maliciosamente suprimir la verdad. Fue algo más sutil, fue el proceso natural de institucionalización. A medida que cualquier movimiento se convierte en una institución, inevitablemente sacrifica algo de complejidad y diversidad en favor de la cohesión y el control. El cristianismo no es único en esto. Sucede con todas las religiones, todos los movimientos sociales, todas las filosofías que se establecen. Pero entender este proceso nos libera para hacer preguntas que fueron desalentadas durante siglos. Nos permite regresar a los textos originales con ojos nuevos, sin los filtros de la interpretación institucional acumulada a lo largo del tiempo. Porque aquí está la verdad liberadora. No necesitas el permiso de la institución para leer la Biblia y hacer tus propias preguntas. No necesitas aceptar interpretaciones que fueron establecidas por concilios políticos hace 1700 años. La fe verdadera no teme el cuestionamiento. Lo invita. Y cuando regresamos a los evangelios sin filtros institucionales, cuando examinamos las bodas de Caná con atención a los detalles culturales y lingüísticos, cuando consideramos tradiciones que fueron marginadas pero nunca completamente destruidas, emerge una narrativa más rica, más humana, más completa. Una narrativa donde Jesús no es menos divino por ser completamente humano, donde experimentar el amor romántico, la pareja marital, la intimidad física no disminuye su santidad, sino que la completa. Porque si Dios se hizo humano, entonces la experiencia humana completa, incluido el matrimonio, no está manchada por la divinidad. Es santificada por ella. Los concilios eligieron una narrativa diferente, una narrativa más segura, más controlable, más útil para la estructura de poder que estaban construyendo. Pero las narrativas suprimidas tienen una forma de resurgir. Las verdades enterradas eventualmente son desenterradas, y quizás este sea el momento. Quizás 2000 años después, estamos listos para ver a Jesús no a través de las lentes de la política eclesiástica del siglo IV, sino como lo vieron sus contemporáneos, un rabino judío radical, un maestro profundo, un sanador poderoso, un desafiador de las autoridades religiosas corruptas, y posiblemente un hombre que amó y fue amado, que experimentó la asociación sagrada del matrimonio, que entendió la totalidad de la experiencia humana porque la vivió plenamente. Esta no es una verdad que disminuya a Jesús. Es una verdad que lo hace más cercano, más real, más capaz de comprender nuestras propias luchas con el amor, las relaciones, el compromiso y la pérdida. Y si las bodas de Caná fueron de hecho su propia boda, entonces ese primer milagro adquiere un significado profundo. No se trató solo de transformar agua en vino, se trató de transformar un momento de potencial vergüenza en celebración. De proveer abundancia donde había escasez, de proteger el honor de su familia y de su amada. Fue Jesús siendo plenamente humano y plenamente divino al mismo tiempo. Y quizás eso es lo que los concilios decidieron ocultar. No porque fuera falso, sino porque era demasiado cierto, demasiado humano, demasiado íntimo. Porque un Jesús que amó profundamente, que se comprometió con una pareja, que experimentó la alegría marital y posiblemente el dolor de la pérdida, ese Jesús no puede ser fácilmente controlado por las instituciones.
Ese Jesús pertenece a la gente, no a los obispos, y quizás por eso esta verdad fue silenciada. Entonces, ¿qué cambia si Jesús estuvo casado? ¿Qué significa esto para tu fe, tu comprensión de lo divino, tu relación personal con lo sagrado? Para algunos, esto podría parecer que disminuye a Jesús, lo hace menos trascendente, menos divino, más común. Pero consideremos lo contrario. ¿Y si esto lo hace más divino? Uno de los misterios centrales del cristianismo es la encarnación. La idea de que Dios se hizo humano, no parcialmente humano, no pretendiendo ser humano, sino verdaderamente completamente humano. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, escribe Juan en el prólogo de su evangelio. Carne, no espíritu disfrazado de carne, no divinidad vistiendo un disfraz humano temporal. Carne real con todas sus limitaciones, necesidades y experiencias. Si esto es cierto, si Jesús fue verdaderamente humano, entonces experimentó todo lo que forma parte de la experiencia humana completa. Hambre, sed, fatiga, dolor físico, pero también alegría, amistad, risas y amor. Amor en todas sus formas. Amor fraternal, amor compasivo por los marginados, amor filial por su madre y posiblemente amor romántico por una pareja. ¿Por qué este último tipo de amor estaría excluido de su experiencia humana? ¿No haría la exclusión de esta dimensión su humanidad incompleta? Hay una teología profunda aquí. Si Dios eligió experimentar la humanidad y eligió hacerlo a través de todas sus dimensiones, incluido posiblemente el matrimonio, entonces esto no profana la divinidad, santifica la humanidad. Significa que tus relaciones, tus compromisos, tu amor por tu cónyuge o pareja, no están separados de lo sagrado. Son una forma de participar en lo divino. Pablo escribe en Efesios 5 que el matrimonio es un misterio profundo que refleja la relación entre Cristo y la Iglesia. Pero, ¿y si esta metáfora funcionara en ambos sentidos? ¿Y si la razón por la que el matrimonio puede reflejar la relación Cristo-Iglesia es porque Cristo mismo experimentó el matrimonio? Esto no es teología nueva. Los místicos medievales a menudo escribían sobre la unión con Cristo en términos románticos e incluso eróticos. Santa Teresa de Ávila describió sus experiencias místicas usando lenguaje de intimidad física. San Juan de la Cruz escribió poesía de amor apasionada sobre el alma, buscando la unión con el amado divino. Entendieron algo profundo. El amor humano en su forma más elevada es un portal a lo divino, no una distracción de él, no algo que deba trascenderse, sino un camino para experimentar lo sagrado. Y si Jesús experimentó este tipo de amor, si tuvo una pareja con la que compartió vida, misión, intimidad y compromiso, entonces esto valida tu propia búsqueda de un amor significativo. Significa que cuando amas profundamente, estás participando en algo que Cristo mismo experimentó. No estás siendo mundano o carnal. Estás siendo completamente humano de la manera que Dios pretendía. También hay implicaciones sobre cómo entendemos la autoridad espiritual. Si María Magdalena fue la pareja de Jesús, compañera en su ministerio, primera testigo de la resurrección, entonces no fue solo una seguidora pasiva, fue una líder por derecho propio. Y el hecho de que su liderazgo fuera sistemáticamente disminuido a lo largo de los siglos, nos dice algo importante sobre cómo las instituciones religiosas tratan a las mujeres. No porque la Biblia requiera esta disminución, sino porque las estructuras de poder patriarcales la requieren. Redescubrir el verdadero papel de María Magdalena no es solo una corrección histórica, es liberación espiritual. Para las mujeres que les enseñaron que su única opción es apoyar a los hombres en lugar de liderar. Para los hombres que les enseñaron que la verdadera asociación con las mujeres es imposible en contextos espirituales. La verdad sobre las bodas de Caná, si realmente es cierto que fue la boda de Jesús, rompe estos patrones opresivos. Y finalmente hay una implicación para cómo entiendes tu propia espiritualidad. No necesitas elegir entre humanidad y divinidad, entre amor terrenal y amor celestial, entre cuerpo y espíritu. Jesús no tomó esa decisión. Vivió ambos completamente, simultáneamente, y tú también puedes hacerlo. Tu búsqueda de una relación significativa no es una distracción de tu búsqueda espiritual, es parte de ella. Tu experiencia de amor romántico no es inferior al amor místico, es una forma de amor místico. Todo esto se valida si Jesús estuvo casado, si experimentó lo que tú experimentas, si conoció la alegría de la pareja y quizás el dolor de la pérdida. Si Él entiende cuando rezas sobre tus propias relaciones porque tuvo las suyas, esto no disminuye a Cristo, lo hace más accesible, más empático, más capaz de ser un sumo sacerdote que pueda compadecerse de nuestras debilidades. Hebreos 4:15.
porque fue tentado y vivió en todo como nosotros, incluido el amor. Puede que te preguntes, todo esto es históricamente fascinante, pero ¿por qué importa ahora? ¿Por qué 2000 años después deberíamos preocuparnos si Jesús estuvo casado o no? La respuesta es porque la verdad siempre importa, especialmente las verdades que fueron suprimidas para servir a agendas institucionales. Estamos viviendo un momento de despertar global. Personas de todo el mundo están cuestionando narrativas que fueron aceptadas sin examen durante generaciones. Están exigiendo transparencia a las instituciones que históricamente operaron en secreto. Están reclamando autoridad sobre sus propias vidas espirituales, y este despertar incluye hacer preguntas honestas sobre la religión, no para destruir la fe, sino para purificarla, para separarla de las estructuras de control que se construyeron a su alrededor. La cuestión del matrimonio de Jesús es emblemática de un problema mayor: la tendencia de las instituciones religiosas a moldear narrativas históricas para servir a sus necesidades presentes. Cuando la iglesia medieval necesitó justificar el celibato obligatorio, creó una narrativa donde Jesús era perpetuamente célibe. Cuando necesitó disminuir el liderazgo femenino, transformó a María Magdalena en una prostituta arrepentida. Cuando necesitó consolidar el poder, excluyó textos que enfatizaban la experiencia mística directa sobre la autoridad institucional. Entender estos procesos históricos nos libera para tomar decisiones conscientes sobre nuestra propia fe. No necesitamos aceptar paquetes de creencias prefabricados. Podemos examinar la evidencia, hacer preguntas, llegar a nuestras propias conclusiones. Y esto no es herejía, es madurez espiritual. Jesús mismo animó al cuestionamiento. Cuando Juan el Bautista, en prisión, envió discípulos a preguntar: ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús no condenó la duda. Respondió con evidencia: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Mateo 11:5. Trató la pregunta honesta con respeto, ofreciendo razones para creer en lugar de exigir fe ciega. Y deberíamos hacer lo mismo. Cuando alguien pregunta: ¿estuvo Jesús casado?, la respuesta honesta no es: no preguntes eso o acepta lo que enseña la iglesia. Es: examinemos la evidencia juntos y lleguemos a nuestras propias conclusiones. También hay implicaciones prácticas para la vida contemporánea. Millones de personas luchan por reconciliar la espiritualidad con la sexualidad. Se les inculcó que el cuerpo y el espíritu son opuestos, que el amor carnal es inferior al amor espiritual, que el matrimonio es una concesión a la fragilidad humana, no una celebración de la fortaleza del ser. Estas ideas han infligido un daño inconmensurable: vergüenza en torno a la sexualidad, culpa en las relaciones, incapacidad para integrar las diversas dimensiones del ser humano. Pero si Jesús experimentó el amor romántico y la unión conyugal, esto lo cambia todo. Significa que estas vivencias no son impedimentos para la santidad, sino senderos hacia ella. Los jóvenes que abandonan las iglesias en masa, como demuestran las encuestas a nivel mundial, suelen citar la incapacidad de la religión institucional para hablar de manera significativa sobre las relaciones, la sexualidad y la identidad. Sienten que deben elegir entre la autenticidad y la espiritualidad, entre su cuerpo y su alma, entre vivir plenamente y seguir a Dios. Sin embargo, esta no es una disyuntiva que Jesús exigiría, ya que Él mismo no la tomó. Él vivió de manera plena, espiritualmente, físicamente, emocionalmente, en sus relaciones. Redescubrir la humanidad completa de Jesús, incluida la posibilidad de un matrimonio, ofrece un camino de integración para los jóvenes que ya no necesitan elegir, para quienes están en relaciones y ya no necesitan sentirse menos espirituales, para todos los que buscan una vida completa y no fragmentada. Esto también tiene implicaciones sobre cómo interpretamos los textos sagrados. La Biblia no es un libro mágico que cayó del cielo, completo e inalterado. Es una compilación de escritos humanos, inspirados, profundos, transformadores, pero redactados por personas en contextos específicos, reunidos por concilios con propósitos definidos, traducidos por eruditos con supuestos particulares. Comprender esto no anula la autoridad escritural, sino que la madura. Nos enseña a leer con discernimiento, a cuestionar el contexto, a reconocer las capas de interpretación añadidas a lo largo de los siglos, y nos libera para encontrar una verdad más profunda, no una verdad impuesta desde arriba por autoridades institucionales, sino una verdad descubierta a través de la indagación honesta, la oración sincera y la comunidad auténtica. La boda en Caná, bajo esta luz, se convierte en algo más que un relato de un milagro.
se transforma en una invitación. Una invitación a observar con mayor atención, a plantear preguntas incómodas, a no aceptar explicaciones superficiales cuando los detalles no cuadran. Y al hacer esto, al tener el coraje de cuestionar, descubrimos que la fe no se desmorona, sino que se profundiza. Porque la fe genuina no es la aceptación ciega de doctrinas establecidas, sino la confianza en que la verdad, a donde quiera que nos lleve, es superior a una ilusión reconfortante. Y la verdad sobre Jesús, ya sea que estuviera casado o no, es que vivió plenamente, amó profundamente, desafió a las autoridades con valentía, y nos invita a hacer lo mismo. Esto es relevante hoy porque tú importas. Tus preguntas importan. Tu búsqueda de la verdad importa. Tu necesidad de integrar cuerpo y espíritu importa. Y no necesitas permiso de nadie para buscar. No tienes que esperar a que las instituciones religiosas cambien sus narrativas oficiales. Puedes leer los textos por ti mismo, hacer tus propias preguntas, llegar a tus propias conclusiones y vivir tu fe con integridad, no con obediencia ciega, porque eso es lo que hizo Jesús. Y si Él nos invita a seguirlo, entonces eso incluye seguir su ejemplo de cuestionamiento audaz, amor auténtico y vida plena. Eso es lo que importa hoy y siempre. Hemos llegado al final de este recorrido, pero en realidad no es el final, es el principio. Porque lo que has descubierto aquí no es un conjunto completo de respuestas definitivas, es una invitación a seguir buscando, a seguir cuestionando, a seguir permitiendo que tu fe evolucione y madure. La boda en Caná sigue siendo, en muchos aspectos, un misterio. No poseemos documentos históricos definitivos que prueben más allá de toda duda razonable que fue la boda de Jesús. Probablemente nunca los tendremos. Pero tenemos preguntas legítimas basadas en un análisis textual cuidadoso, en el contexto cultural e histórico, y en tradiciones preservadas en múltiples fuentes antiguas. Y estas preguntas nos enseñan algo importante. El misterio no es una falla, es una invitación. Dios no exige que tengas todas las respuestas, exige que seas honesto en tu búsqueda, que no aceptes mentiras cómodas en lugar de verdades incómodas, que confíes en que lo sagrado es lo suficientemente grande para tus dudas. Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Juan 8:32. No dijo, acepten ciegamente lo que dicen las autoridades religiosas, sino conozcan la verdad. Y conocer requiere buscar, investigar, cuestionar, no con cinismo, sino con sinceridad, no para destruir, sino para descubrir. Si Jesús estuvo casado, si la boda en Caná fue su propia celebración nupcial, si María Magdalena fue su compañera y pareja, si experimentó la totalidad del amor humano, entonces te comprende más completamente de lo que imaginas. Comprende tus luchas en las relaciones, tus alegrías en la unión, tus dolores en la pérdida, porque Él también lo vivió. Y si no estuvo casado, si eligió el celibato, entonces comprende el costo de esa elección, la renuncia, la soledad, el sacrificio. De cualquier manera, Él comprende porque fue completamente humano. Ese es el mensaje central, no la respuesta definitiva sobre un evento histórico específico, sino la verdad más profunda sobre quién es Dios y cómo Dios se relaciona con nosotros a través de la humanidad completa, a través de la experiencia compartida, a través de un amor que no teme la intimidad. No necesitas temer tus preguntas, no necesitas avergonzarte de tus dudas, no necesitas aceptar narrativas que no resuenan con tu experiencia de la verdad, porque fuiste creado a imagen de Dios, y eso incluye tu capacidad de pensar, cuestionar y buscar. Utiliza esa capacidad, busca la verdad a donde quiera que te lleve. Confía en que Dios es lo suficientemente grande para tus dudas honestas y vive plenamente como vivió Jesús, sin dividir tu ser en partes aceptables e inaceptables, sin ocultar partes de ti mismo que parezcan demasiado humanas para ser espirituales. Porque si algo nos enseña la boda en Caná, ya sea interpretada como un evento común o como una revelación velada, es que lo divino no evita lo humano, lo abraza, lo celebra, lo transforma. Agua en vino, lo común en extraordinario, lo humano en divino. Y tú estás invitado a esta celebración ahora, hoy, siempre. Si este recorrido te ha conmovido, si ha despertado preguntas que no sabías que tenías, si te ha hecho ver los evangelios con ojos completamente nuevos, entonces necesitas mantenerte conectado. Suscríbete a este canal ahora porque continuaremos explorando verdades que fueron olvidadas, narrativas que fueron suprimidas, misterios que fueron sepultados. Y aquí está lo más importante, no estás solo en esta búsqueda.
Somos miles, no millones, en todo el mundo, haciéndonos las mismas preguntas, buscando las mismas verdades, negándonos a aceptar respuestas superficiales. Así que suscríbete, activa las notificaciones para no perderte ninguna revelación y haz clic en el siguiente video que aparecerá en tu pantalla, porque esta investigación apenas está comenzando y lo que descubrirás a continuación profundizará aún más todo lo que exploramos hoy. No dejes que esta búsqueda termine aquí. Continúa. Cuestiona. Busca, descubre. La verdad te está esperando. Gracias por ver hasta el final.